La misma calidad que protege tu motor, la misma confianza de siempre. Repsol, con su nueva imagen, te mueve. Danilo Mejía hizo un excelente gobierno. ¿Usted considera que ese fue el mejor gobierno de los 5 del PLD? Luego de que gana Lionel en el 96, hablando acerca de esa fecha, ahí que hacen el acuerdo de que Lionel va primero en el PLD, luego venía Danilo y luego venía usted, porque siempre se ha hablado de ese acuerdo. Que era una troika que tenía. Pero no se ría, no se ría. No le cumplieron. Incluso El compañero Leonel Fernández pensaba, a mi entender, que lo de él era una vacación en el 2012, que él se iba de vacaciones y que volvía en el 16. Esa era la idea. Usted lo quiere mucho todavía a Lionel. Señores, bienvenidos a otro episodio más de Gepiano Podcast. Un problemita técnico ahí antes de comenzar, pero vamos bien. Como ustedes saben, ya están viendo nuestro invitado, que Fran lo va a introducir en unos momentos, pero antes quiero felicitar a nuestra gente de Tu Casa RD y a Banreservas por el éxito que tuvieron en aquella feria, donde me dicen por ahí que rompieron récords en venta en la diáspora. O sea, que cada vez los diasporines que escuchan Gepiano toman más confianza para invertir en nuestro país, y eso hay que darle créditos. ¿Verdad? El turismo, como va creciendo, David Collado se lleva su cosa ahí, el Banreservas por las tasas estables y obviamente por las atenciones y el crecimiento de empresas como Tu Casa RD, que son capaces de transmitir lo fácil que es creer, adquirir e invertir en nuestro hermoso y bello país. Un saludo querido a Harold, que espero que esté con nosotros pronto por aquí para que nos dé más detalles de eso que se llevó a cabo en Lawrence y en New York. También, Fran. el TEP, recordarle a la gente que para capacitarse y capacitar a su personal deben hacerlo con el TEP. TEP Pucamaima, un espacio donde usted puede hacer sus capacitaciones, ya sea presencial, híbrido, virtual, en cursos y técnicos superiores que son de alta empleabilidad. Para más información, vaya a TEP.do. En este caso sería capacitar. Que por y cierto, recordar también que en mayo tendremos nuestra capacitación privada solamente para Patreones por parte del TEP. ¿Solo para gepianas? No, ahora va a ser gepianos también. Va a ser mixto. Porque querían hombres. Tú sabes que esas mujeres solas como que entre sí, como que, espérate, falta algo aquí. Aguanta, ¿cómo es el tipo? Entonces, en mayo tendremos una capacitación exclusiva para miembros del Patreon, así que si usted todavía no es Patreon, entre ahora a patreon.com/gepianopodcast, suscríbase y viva la experiencia. Y la semana que viene, hay que decir, estamos esperando que José Holguín, el propietario y el visionario de Carspa, patrocinador nuestro, llegue de viaje para nosotros revelar la transformación de una Land Cruiser 2013 que tengo ahí abajo. Y Fran también llevó una Volvo, Fran. Llevé un vehículo, no es mío, pero lo llevé. Calladito. Pero muy bien, las atenciones espectaculares. También le voy a contar de eso. Muy cómodo el espacio, muy buenas las atenciones del personal y se nota que hay calidad. La calidad se nota desde que tú abres la puerta. Sí, mira, antes de introducir al invitado, que le hemos puesto a esperar aquí como 2 días. Espérate, ¿tú vas a cambiar el tema de Holguín? No. Ok, porque quiero decir algo. Digo, sí. Bueno, yo no estaba cayendo en cuenta, señores, que José Holguín es el esposo de una amiga muy querida, Lizelot Silva. Muy buena gente, la conocí en Hoyo 20. Oye, Lizelot Silva trabajó conmigo en CIPEN hace muchos años y yo no estaba cayendo en cuenta hasta que vi una foto y yo dije, wow, y después me recordé que yo lo había conocido hace muchos años también. Lo que pasa es que los años pasan y pesan, pero un abrazo a ambos. Son tan detallistas que José Holguín me mandó un regalo para Gabriel y ella me mandó uno aparte también. Wow. Muchísimas gracias por el detalle, lindísimo estaba todo. Muy bien. Mira, el episodio gustó, el de la semana pasada. Sí. El de la vida de los popis. Sí, bueno. Hay que repetirlo, hay que invitar a Carmen. Mucha gente que se desahogó, o sea, me decía, óyeme, yo necesitaba oír una cosa así, porque yo pensaba que nada más era yo y estaba ahí como fluyendo. El costo de la vida. El costo de la vida. Vamos a hacer un episodio así, sin guión. Bueno, hoy tenemos con nosotros, ya vieron en la descripción, a una figura icónica de la política dominicana y sobre todo el Partido de la Liberación Dominicana, don Juan Temístocles Montaz Domínguez, pero mejor conocido como don Temo. Temo Montaz, ingeniero, político, economista
Y yo creo que lo más importante, una persona que ha estado presente en grandes decisiones de por lo menos los últimos 40 años de la vida dominicana. O sea, que vamos a aprender mucho de él, también porque estamos en un contexto de un tema que él maneja al dedillo, que es la situación económica, lo que está pasando con Irán, el tema de los combustibles. Yo creo que cae muy bien para Semana Santa esta entrevista. Para reflexionar y bienvenido, muchas cosas. Muy encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Y agradecido de la invitación. No. Le estaba comentando que yo, Don Temo, lamentablemente no tenía la oportunidad de conocerlo, aunque trabajé 8 años con el gobierno del PLD. Sin embargo, nunca llegamos a coincidir, pero veo que siempre usted está activo en el Mirador. Usted no se descuida con su salud física. Sí, así es. Cuando yo voy ya, Don Temo se está devolviendo. Como, cuando tú venías ya yo iba. Eso es sinónimo de disciplina, Don Temo. Sí. Eso ha sido de hace muchos años. Incluso el grupo suyo varía, el único que no varía es usted. Así es, de manera permanente, ahí estamos. ¿Sabes, Don Temo, que yo digo eso de que usted tiene 40 años presente en las decisiones más importantes de la política dominicana? Porque usted, desde los 90 por lo menos, yo he visto comunicaciones suyas, participaciones suyas, pero creo que usted comenzó desde antes. ¿Cómo que usted entra en esto de la política y se mete tan profundo con el profesor Juan Bosch? Mire, yo realmente empecé la carrera política ya de manera organizada en el año 1968, siendo estudiante universitario. Yo pasé a formar parte del PRD en ese momento y mi labor primaria fue trabajar con el grupo estudiantil en la universidad. Yo durante varios años fui el secretario general del Frente Universitario Socialista Democrático, que era el grupo estudiantil del PRD en la Facultad de Ingeniería. Yo dirigí la Facultad de Ingeniería. Y cuando el profesor Juan Bosch decide irse del PRD, yo junto con la mayoría de los compañeros que en ese momento integraban la dirección del grupo estudiantil, decidimos seguir al profesor. Y desde el primer momento pasamos a formar parte del PLD. Y cuando se estableció el Congreso, que ya estructuró al PLD, o que comenzó la estructuración del PLD, porque fue más adelante que se armó ya prácticamente la estructura, en ese primer Congreso, yo pasé a formar parte del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, de su primer Comité Central. ¿En qué año fue eso, Don Temo? Ese fue en el año 1973. Okay. Desde entonces yo he estado participando en la dirección del partido. O sea, yo he sido miembro del Comité Central de manera permanente hasta el día de hoy. O sea, que estamos hablando de que durante 52 años, yo he formado parte de la dirección política del Partido de la Liberación Dominicana y por tanto he tenido la gran suerte de haber vivido todos esos procesos que se dieron no solo al interno del PLD, sino en la política dominicana desde entonces. Vi cómo el PLD se fue desarrollando, vi cómo el PLD fue creciendo, vi cómo el PLD en el año de 1990 prácticamente ganó las elecciones, porque aun cuando no logramos la presidencia de la República, el PLD como partido sacó más votos que el Partido Reformista. Es bueno que la gente sepa que ahí dijeron que se acostaron ganando y despertaron perdiendo. Sí. O sea, como que Balaguer hizo su truco. El tema fundamental ahí fue, el PLD como PLD sacó más votos que el Partido Reformista, pero el Partido Reformista fue aliado con el PQD, y el PQD le aportó, creo que fueron como 25,000 votos, y eso estableció la diferencia entre el PLD y el Partido Reformista. Por eso el doctor Balaguer se queda en el poder. Y obviamente a partir de ahí, ya nosotros, un grupo de los compañeros dirigentes del partido, entendíamos que estábamos entrando en una fase de transición que obligaba a pensar ya en el relevo del compañero Juan Bosch. Eso no se concretiza hasta después del año de 1994, pero ya en el año de 1994
el compañero Danilo Medina, el ex compañero Leonel Fernández y yo vamos a jugar un papel muy importante. Crucial. En ese proceso. Porque, ¿Cómo se juntaron ustedes tres? Porque eso... No, porque en el año de 1990, luego de las elecciones, el compañero Danilo, el ex compañero Leonel, el compañero Euclides Gutiérrez y yo pasamos a formar parte del comité político. O sea, el PLD tenía una norma de que cada 4 años celebraba su congreso. Y el congreso renovaba la dirección política del partido. Y luego de que se elegía el comité central, el paso inmediato era elegir el comité político. Y luego de una serie de problemas que se dieron ahí en ese proceso, finalmente se celebró la reunión del comité central, y en esa reunión del comité central el compañero Danilo, el ex compañero Leonel, el compañero Euclides y yo pasamos a formar parte del comité político. En ese entonces el comité político lo integraban 9 miembros, de manera que nosotros relevamos. Era más exclusivo. A 4 y pasamos a integrarnos junto a los 5 restantes en la dirección política del partido. Ya, como le decía, en ese proceso del 90 al 94, comienza a visualizarse que ya el compañero Juan Bosch estaba entrando en su fase, digamos, terminar de la política. Y aun cuando es el candidato nuestro en el año de 1994, sabíamos que ya a partir de ahí había que pensar en el relevo. ¿Cómo se da ese proceso? Bueno, inmediatamente después de las elecciones del 94, se produce una crisis, ustedes recordarán. O sea, Peña Gómez argumentaba que Balaguer le había robado las elecciones. Había testimonio de observadores internacionales que reconocían que se había cometido muchas irregularidades. Pero aún así, en la Junta Central Electoral, el doctor Balaguer salía arriba de Peña Gómez. Y entonces... a su juicio. Sí, bueno, déjeme decirle lo siguiente. Yo participé muy activamente en ese proceso. Yo era el encargado de prensa del PLD. Yo fui el que manejé las relaciones de Juan Bosch con la prensa en ese proceso. O sea, yo viví ese proceso. Y además participaba de manera activa en el centro de cómputo del PLD. Yo lo que sí puedo decirle a ustedes, que en el centro de cómputo del PLD, Balaguer siempre estuvo encima. Eso yo no puedo. Sí. Eso yo no lo puedo ocultar. Sin que eso signifique que no se cometieran irregularidades. ¿Y por qué se llega entonces al acuerdo de que habría una posibilidad en ese año de que Peña Gómez iba a tomar los 2 años posteriores, los primeros 2 años de Balaguer? No, fíjese lo que ocurre. Que se dice que fue un error el no haber aceptado eso. Déjeme decir qué es lo que ocurre. Se generó obviamente una crisis. Y Balaguer plantea algo que en cierta medida se lo planteó a Juan Bosch en 1990, porque un dato que aquí no se sabe, que en el 1990, cuando se genera la crisis, también postelectoral, que el PLD sale a argumentar que se vaya allá y que se vaya allá y que se vaya allá, Balaguer en un momento determinado le ofreció a Juan Bosch ¿un 2-2? Un 2-2. Sí, así es, un 2-2. Es la primera vez que oigo eso. Para que lo sepa. Pero parece que era un modus operandi de Balaguer. Era un modus operandi ya que él tenía. ¿Por qué no se dio? Bueno, porque se argumentó desde la propia dirección del partido en ese momento que eso era inconstitucional. O sea, que era inconstitucional. Y eso pasó, se dejó pasar. Obviamente, con la oposición de algunos de nosotros, que entendíamos que se podía hacer, porque si se hizo en el 94, porque se hizo una reforma, pues eso se podía hacer. Pero bueno, en el año 94, cuando se produce la crisis postelectoral, el compañero Danilo Medina va a verme a mí a los pocos días en medio de esa crisis que a nivel internacional se estaba insistiendo que había problemas, y me plantea, mira, yo creo que nosotros podemos plantear una posición para solucionar este problema. Y él mismo, o sea, yo eso tengo que señalarlo porque fue el compañero Danilo Medina que lo señaló, me dice, mira, yo creo que nosotros podemos, en primer lugar, ya plantear dentro del comité político que hay que pedirle al profesor Juan Bosch que nos deje a nosotros seguir la lucha política, que él tiene que retirarse ya, que ya él cumplió su papel y que obviamente que nosotros no lo vamos a defraudar a él. Y en segundo lugar,
plantear al país una salida a la crisis, porque era una crisis que había. Y esa salida, Danilo la bosquejó de manera rápida de prohibir la reelección presidencial, o sea, establecer una reforma constitucional para prohibir la reelección presidencial, establecer el balotaje, o sea, la doble vuelta. O sea, que usted para ganar, usted tiene que sacar 50% más un voto. Si no, hay que ir a una segunda vuelta y ahí usted va a sacar el 50% más un voto. Porque antes, ustedes recordarán que se ganaba con mayoría relativa. El que más sacara. Balaguer llegó a ganar en el 90, Balaguer le ganó a Juan Bosch con un 36%, Juan Bosch un 35% y él un 36%. Pero le da la tónica a ustedes de lo que era el sistema electoral en ese momento. Entonces, se plantea prohibir la reelección presidencial, cortar 2 años al doctor Balaguer, ahí que se plantea cortar 2 años al doctor Balaguer, y entonces establecer también una reforma a la justicia. Ahí comenzó el tema de la reforma de la justicia. O sea, hay una serie de planteamientos que Danilo me plantea, dice, vamos a llevar esto al comité político, vamos a plantear que se cree una comisión donde esté el ex compañero Leonel, esté Danilo y esté... Pero este primer bosquejo de propuesta lo hicieron usted y Danilo Medina. O sea, Danilo Medina lo propone y usted claro, lo ve con usted. Claro, y entonces luego ya vamos al comité político, planteamos ahí la necesidad ya del relevo de Juan Bosch. Okay. El comité político lo entendió porque vimos los resultados electorales y entonces ahí se planteó ya luego de eso la comisión para hacer una propuesta. Pero hay que decir, don Temo, que en el 94 el candidato vicepresidencial del partido fue Leonel Fernández, ¿verdad? Correcto, ahí voy. Pero antes de eso, Leonel había estado entre los que se decía que se iban, que se fueron algunos. Se fue Vicente Bengoa, sí. Nelcy Damar Molejos. Y la información que yo tengo es que quien frena a Leonel Fernández de que comete ese error son usted y Danilo Medina. Sí, pero en ese momento, ya en ese momento Leonel no estaba en eso de irse del PLD, ¿no? Okay. Él lo que trataba, obviamente, él siempre ha sido una persona que hay que reconocerlo, negociador, que trataba de evitar que esa gente se fuera, pero no era porque él se iba a sumar. Se iba a sumar a eso. Entonces, obviamente, y ahí ahora que tú mencionas eso, lo de llevar a Leonel como candidato vicepresidencial fue también una estrategia. O sea, como sabíamos que ya era la última participación de Juan Bosch, necesitábamos ubicar una figura que ya luego pudiéramos promoverlo para la candidatura presidencial. Así fue. Y efectivamente, así se dio. Y entonces cuando se produce ya el acto que se hace un acto de retiro del profesor Juan Bosch, ya el comité político decide manejar la situación, se hace el planteamiento que estamos diciendo, el planteamiento para solucionar la crisis, y entonces ahí se abrió todo un debate que terminó obviamente con el acuerdo famoso aquel que se firmó en el Palacio, donde participó Peña Gómez, participó Lidio Cadé y varios compañeros de la dirección del partido. Dice Peña que como que lo engañaron, que en el despacho de Balaguer el acuerdo era uno y en la firma en la cariátide era otro. Pero ahí había una situación, y era que ellos querían, la gente del PRD en ese entonces, querían que para ganar se ganara con un 45%. Esa era la idea. Y ellos lo plantearon en la reforma constitucional. Cuando se estuvo elaborando, discutiendo la reforma constitucional, ellos lo plantearon, el 45%. Pero tanto nosotros como el reformismo entendíamos, y creo que ha sido lo correcto, y creo que sigue siendo lo correcto, que para ganar había que sacar el 50% más un voto. Y esto déjeme decir lo siguiente, muy importante, porque eso en gran medida cerró una etapa de la vida política de la República Dominicana, de mucha confrontación política. Había momentos en que la política dominicana, uno se veía como enemigo del otro, o sea, porque tú podías ganar con el 36, tú no necesitabas aliarte. Pero ya a partir de ese momento, los partidos tienen que moderarse, porque tú para ganar, en algún momento tú tenías que contar posiblemente ibas a tener que contar con el apoyo del otro, entonces tenías que ser cuidadoso en el manejo de las relaciones, y a partir de ahí yo creo que la política comenzó a verse no como una actividad de enemigos, sino de contrincantes políticos, adversarios políticos, que en algún momento tienen que entenderse. En Aires de Senma
Nuestra visión es acompañarte en cada paso, garantizando salud, bienestar y respaldo para que puedas enseñar con tranquilidad, porque cuidarte a ti también es cuidar a quienes educas. Nuestra visión es ser tu respaldo sólido, hoy y siempre, promoviendo prevención, acompañamiento y atención de calidad para todos los maestros del país. SENMA avanza. Pero para ese año fue que ustedes hicieron el acuerdo de que Danilo, o sea, luego de que gana Leonel en el 96, hablando acerca de esa fecha, ahí que hacen el acuerdo de que Leonel va primero en el PLD, luego venía Danilo y luego venía usted, porque siempre se ha hablado de ese acuerdo. Que era una troika que tenía. Pero no se ría, no se ría. No le cumplieron. Incluso dicen cumplieron. que tiraron a Leonel adelante primero, asumiendo que iba a perder. No, Dicen. al contrario. Yo siempre tuve claro, y se lo decía mucho a Danilo, porque como estuve muy involucrado en eso, yo siempre tuve claro que para esas elecciones del 96, Leonel iba a competir. Y que si competía, íbamos a ganar las elecciones. Ganó. Y la ganó. O sea, yo era convencido de que eso iba a ocurrir, que el país en ese momento, porque eso es lo importante, o sea, saber elegir el momento. En ese momento el país quería gente joven, quería una persona joven. ¿Tú me entiendes? Él tenía 38. 38 años No, tenía. 42. 42. Entonces, realmente elegimos el momento. Y efectivamente, cuando se lanzó Leonel a la candidatura presidencial, acaparó. Pero además, por una razón elemental. Y era que ya era evidente también que en el Partido Reformista comenzaba a generarse una situación también de transición. Eso que ya nosotros habíamos vivido en el PLD comenzaba a verse también en el Partido Reformista, que se va a concretar ya después del año 2000. Y entonces, mucha gente del reformismo realmente votó, inclusive en la primera vuelta por Leonel. Recuérdense ustedes que Balaguer no fue a votar por Jacinto Peinado. Eso o sea, le iba a decir, que como una señal. Balaguer no quería Peinado tampoco como candidato. Como una señal de que no lo quería. Y eso tiene sus explicaciones. Pero que no me respondió a la pregunta. No lo vamos a No hubo acuerdo de primero Leonel, luego Danilo y después Pero usted. no, así era algo que se entendía, Eso fue algo que se entendía, pero no fue que hubo un A acuerdo. buen entendedor. Sí. Bueno, el tema es el siguiente. Entonces, obviamente, se hizo la reforma. Nosotros seleccionamos a Leonel para la candidatura presidencial y ganamos por primera vez. Yo creo que se hizo un excelente gobierno y a partir de ahí el PLD ya emergió como una fuerza política importante. De manera tal que cuando se hace un buen gobierno, yo creo que se hizo un excelente gobierno y con todo y que en el 2000 salimos del gobierno porque ustedes recordarán que en el año 2000 Balaguer decidió volver a ser candidato. Sí. ¿No me entiendes? Entonces, como ya. la victoria electoral en el año 96 se da por el apoyo de Balaguer, el hecho de que los dos partidos fueron divididos permitió que Hipólito se alzara con la victoria. Pero fíjense para que ustedes vean si el país en ese momento estaba prácticamente dividido en prácticamente mitad, que Hipólito no llega al 50%, No, 49. 49 y algo. Y obviamente la suma de los votos de Danilo y de Balaguer daban más del 50%. ¿Tú me entiendes? Lo que pasa es que como Hipólito saca ese nivel tan alto, se entendió que había que reconocerle la victoria y así Y no ocurrió. sería que Una pregunta Balaguer, ahí. perdóname ahí, porque no sería que Balaguer entendía que el favor que le hizo en el 96 debieron devolvérselo en el 2000. No, porque fíjate que había que ir a las elecciones. O sea, como partido había que ir a las elecciones. Y la idea que había, y eso sí se lo puedo decir, era que si ellos salían en segundo lugar, nosotros lo íbamos a apoyar, y que si nosotros salíamos en segundo lugar, ellos nos apoyaban. Ese era más o menos el acuerdo que se produjo. Se mantuvieron buenas las relaciones 96-2000 entre el reformismo No, y yo el... recuerdo que no, porque ahí fue cuando se planteó Lo de Comezolo. Lo de Comezolo, que fue Balaguer que se lo puso al Pero dicen PLD. que Balaguer nunca se metió en el gobierno, que nunca pidió nada. Pero, no, él no Pero de pidió hecho nada. dijo, no me cumplieron, son uno Comezolo. Y de ahí fue que se agarraron y le hicieron una campaña para sacar. Pero en realidad no fue que hubo malas relaciones. O sea, yo creo que
desde un primer momento Balaguer fue muy claro, decía que nosotros no teníamos por qué, que no teníamos por qué ofrecerle posiciones a ellos en el gobierno. Se hizo el intento, ¿tú me entiendes? Pero en realidad siempre mantuvimos contacto con el doctor Balaguer. Esto que le estoy diciendo a ustedes de la decisión de apoyarse si tú mutuamente. ganas, yo te apoyo, si nosotros ganamos, tú nos apoyas. Eso fuimos nosotros a una reunión con el doctor Balaguer en el mes de abril del 2000. Fuimos el ex compañero Leonel Fernández, fue el difunto Miguel Coco, que tenía unas relaciones muy especiales con el doctor Balaguer, y yo a conversar con el doctor Balaguer sobre ese tema. Fran, te voy a decir algo. Pero analizando un poquito bien esos 4 años, porque yo coincido con usted de que fueron buenos 4 años de gobierno. Sin embargo, me gustaría como que analizáramos un poquito cuál fue o quién fue y por cuál, evidentemente político, pero que podemos identificar esas razones por las cuales la gente, porque hubo como un odio colectivo. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando Leonel fue a visitar la tumba de José Francisco Peña Gómez cuando murió. O sea, había como un rechazo que se generó, que uno decía, pero ¿por qué tanto odio? Y de hecho, fue Balaguer, que Balaguer hizo la vida imposible a Peña, y a Balaguer lo trataron como si fuera pero a Leonel lo quisieron a Leonel como que fue quien le quitó el triunfo en el 96 a Peña. Ahí está la explicación. El tema medular era que ellos asumían que a quien le correspondía el gobierno en el 96 era Peña. Pero evidentemente fueron unas elecciones limpias. Claro, pero esa era la idea que ellos tenían. Y quien apoyó a Leonel fue Balaguer. Entonces, al final del día estaban como atacando. Bueno, lo que pasa es que yo creo que Don Temo hay una parte que no la quiere contar, pero por eso que yo estoy tirando como un punto complicado, que es que el PRD planteaba en la reforma constitucional el 45% para ganar, porque Peña Gómez tenía 45%. O sea, Peña Gómez hubiese sido presidente si no por el 50+1. Entonces, hasta donde yo tengo entendido, lo de la modificación al 50+1 lo entra Héctor Peguero Méndez, ¿no? Que era el presidente de la Cámara de Diputados. Pero en el documento que nosotros le presentamos al país estaba como 50+1. 50% más un poco. Pero parece que en el despacho de Balaguer le dijeron, no, vamos con el 45, y a última hora le hicieron una jugada y entró el 50+1. Pero desde un primer momento, cuando vamos a la reforma constitucional, la idea que teníamos era 50%+1. Ya. Fíjense, para que ustedes vean si nosotros en ese momento teníamos mucha fuerza, que junto a los reformistas nosotros aprobamos la reforma constitucional porque el PRD se fue. Y el PLD era que gobernaba la Cámara de Diputados en ese momento. Claro, teníamos mayoría en la Cámara de Diputados y éramos la segunda fuerza, pegados del reformismo en el Senado de la República. Por esa razón, aun cuando el PRD se va del Congreso, se puede aprobar. Se puede aprobar la reforma constitucional. Cuando vino el 2000, Don Temo, se ha querido vender la idea, porque aquí hay un cuento muy largo que se ha ido conformando de diferentes maneras en distintos momentos. Que en el 96 se eligió a Leonel apostando a que iba a perder. Usted ya dice que no, que desde el primer momento se apostaba que Leonel Fernández era una ficha ganadora. Y creíamos que ganábamos, eso era claro. Y también he escuchado al presidente Danilo Medina, que hasta en privado me ha dicho, no, yo siempre supe que él podía ganar y que íbamos a trabajar para eso. Así es. Vino el 2000 y entonces lo que se quiso decir fue que Leonel no apoyaba a Danilo porque no le interesaba que él ganara. Entonces como que quiso como una conspiración. No, y no es cierto tampoco, no es cierto. Yo sé que hay... Es el cuento que se ha vendido. Hay algunas personas que piensan así, pero yo viví ese proceso, yo lo viví, lo viví y sé que el ex compañero hizo todo lo que tenía que hacer para... Ahora, pasado el 2000, vienen unos hechos muy importantes que preparan lo que pasó en el 2004. Primero, usted pasa a ser director ejecutivo de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, dirigida por el presidente Leonel Fernández. Y tengo entendido que en su momento... Ahí, discúlpeme. ¿Usted lo quiere mucho todavía, Leonel? Esa es la pregunta que nadie le va a hacer en ningún programa. Usted mantiene una relación de... No nos vemos de manera... Porque él está en su trabajo, yo estoy en mi trabajo. ¿Tú me entiendes? Pero buenas relaciones. Por ejemplo, Leonel se portó muy bien. Por ejemplo, ahora, yo no sé si ustedes supieron, yo tuve una situación delicada de salud. Y él se portó muy bien. Qué bueno. Sí, son amigos. Eso es una cosa. Amor no quita, ¿verdad? Así lo cortés no quita lo valiente. Pero en el 2003,
cuando se da la situación de Hipólito. Hipólito hasta el 2002 vamos a asumir que podía reelegirse porque tenía unos números a favor. Yo te puedo hacer la historia. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Miren, como ustedes saben, nosotros en las elecciones del 2000 prácticamente quedamos de tú a tú con el Partido Reformista. Cuando se hacen las primeras encuestas, después ya como al año de esas elecciones, esa situación seguía igual. El PRD arriba y nosotros y el Partido Reformista prácticamente empatados. Esa era la realidad. Ahora, ¿qué pasa? El doctor Balaguer muere en el año 2002. Y cuando el doctor Balaguer muere en el 2002, inmediatamente se produce un traspaso de gente que eran balagueristas, porque yo creo que ustedes tienen que recordar que en el entorno de Balaguer, si bien existía el Partido Reformista, había gente que decían que no eran reformistas, que eran balagueristas. Y esa era la mayoría. Entonces, toda esa gente que eran balagueristas, cuando Balaguer desaparece, no tienen dentro del reformismo a quién seguir. Y como Balaguer había apoyado a Leonel, toda esa gente pasan inmediatamente a apoyar al PLD. Cuando hacemos las encuestas, después de la muerte de Balaguer, ya la situación entre el PRD y el PLD estaba bastante pareja. Todavía el PRD estaba por encima, pero bastante cercano. ¿Qué es lo que va a producir el cambio? Que es un elemento muy importante. ¿Qué es lo que va a producir que el PRD se vaya a la cola? Que se produce la crisis bancaria de Banninter. Sí. Y la crisis bancaria de Banninter, ustedes recordarán que destrozó la vida de los dominicanos, en el sentido de que se generó un proceso inflacionario enorme. La gente cuando iba a los supermercados salía loco. El dólar se triplicó. Claro, y el dólar se devaluó. Entonces, esa situación, eso fue lo que terminó enterrando al PRD. Y entonces, en ese contexto, emergió el PLD como la fuerza fundamental, y cuando se producen las elecciones, pero ahí se da en primera vuelta. Una situación que es que Danilo Medina mantenía su aspiración, pero él visitó al presidente Fernández, expresidente de ese momento, en Funglode, y le preguntó que si él iba a aspirar, porque si él iba a aspirar al 2004, él tenía encuestas que indicaban que él ganaba con facilidad. Sí. Pero ahí se dice que se dio la gran ruptura después, o sea, lo que fue luego la gran ruptura, porque se interpretó que iba a pasar igual que en la anterior ocasión, que si Leonel ganaba en el 2004, él iba a ceder hacia Danilo en el 2008. ¿Eso se dio en esa conversación o nunca se dio? Mire, lo que sí es claro que Danilo se da cuenta entre el 2000 y el 2004 que la única posibilidad que teníamos de volver al poder en ese momento era con Leonel. O sea, él eso lo entendió perfectamente y apoyó a Leonel. Inclusive fue el director de campaña de Leonel, porque él entendió que se ganaba con Leonel en la gente se olvida de eso. En el 2004 el director de campaña de Leonel, en el 96 fue Danilo, en el 2004 fue Danilo, sí. no fue Francisco Javier en el 2004. No, claro. Hay que darse a Danilo. Sí. Entonces, se ganan las elecciones del 2004. Ahora, muy importante, con un contexto diferente al que se había dado en el 96. Claro, ¿Por qué? No, 57. Porque en el 96 la Constitución establecía un periodo sí y un periodo no. Pero en el 2004, por la modificación que hace Hipólito, grande, el presidente electo tenía derecho a otro periodo presidencial. ¿Tú me entiendes? Y de ahí que va a venir, obviamente, el problema, porque el compañero Danilo Medina entendía que en el 2008 él debía ser el candidato, pero la Constitución le permitía a Leonel en el 2008 seguir. Y al que le gusta eso. Y entonces, evidentemente, mi argumento frente al compañero Danilo Medina era siempre, bueno, es que eso va a depender de él. Eso es él. O sea, si él entiende que ahora conviene que sea tú, bueno, él te apoyaría, pero
Pero si él entiende que debe reelegirse, se va a reelegir. Y yo estaba de acuerdo con Leonel. Yo entiendo no podía reelegirse. Que Leonel tenía los números para ganar. Pasa que él se pasó cuando se empezó a burlar de él y que le quedan 30 días al hombre del serrucho, ¿se acuerda? Eso es. Ahí yo creo que 70-30. Definitivamente. No, el eslogan de él era 90-10. 90-10. Sí. Le ganó 70-30, sí, pero 90-10. 90-10. Pero yo creo que fue, estoy de acuerdo con Julio, con que, porque Leonel siempre ha sido muy elegante a la hora de destrozar a su adversario. Sí. Porque incluso cuando se fue en el 2006, que Danilo renunció a como secretario, lo que era en ese entonces secretario de la presidencia, para promover su candidatura, Leonel le dijeron, ¿quién lo va a sustituir? Y dijo, Danilo es insustituible. Pero lo que esa vaina aquí ya. Sí, no, pero por ejemplo, esa vaina aquí. El eslogan de Danilo ¿se acuerda? El eslogan de Danilo para el 2008. 2007. 2007, perdón. Era de que ahora es. Ahora es. Y en los meetings de Leonel empezaba a vocear de que ahora es. 90-10. Wow. No, pero bueno, obviamente ya a partir de ahí las cosas comenzaron a agriarse un poco. La fricción. Y ya ustedes saben muy bien lo que va, la historia reciente, yo creo ya ustedes. Con solo invertir 30,000 pesos, generas 20,000 pesos mensuales. Mierda, pero eso está de todo. ¿Y tú lo estás pensando? ¿Cómo así? Y todavía hay gente que cae en ese gancho. Porque eso no es inversión. Ese cuento de camino, como diría mami. Si te dice, te harás rico de la noche a la mañana, manito ruede. Él dice que son ganancias garantizadas, según un tipo formal. En las inversiones reales no hay magia, hay reglas. Y Proinversionista te enseña cómo funciona. ¿Por qué no me dijiste antes? Vayan talleres gratis todos los meses. Antes de yo sacar $1, yo siempre chequeo quién está autorizado en su registro de la superintendencia. Proinversionista es el departamento de la Superintendencia del Mercado de Valores que atiende tus consultas, quejas y reclamaciones, con educación gratuita para que puedas tomar decisiones financieras informadas. Casi caigo un gancho. Proinversionista. Invierte con confianza. Que mucho duraron, ¿no? O sea, desde 2006, yo creo que eso yo creo que uno de los grandes elogios que se le puede hacer al PLD, que habiendo fricciones tan profundas, supieron manejarla hasta 2019, loco. Eso es más de una... O sea, casi 2 décadas. Don Temo no puede dar luz sobre cómo era ese manejo, porque algo que siempre se le adjudicó positivamente al PLD es que lavaba sus trapos adentro. O sea, el comité político, una reunión del comité político salía siempre con una sonrisa. Recuerdo al difunto René López Pérez, que siempre me dicen que hacía un chistecito para distender el ambiente cuando entraba la prensa para que se vieran las sonrisas. Sí. Pero, ¿cómo era esa dinámica en el comité político que permitió que eso se mantuviera hasta lo que pasó luego en el 2019? Que hablaremos de eso también. Yo creo que la cuestión hay que verla en función de que para las elecciones del 2012 excelente. El ex compañero Leonel Fernández entendió que Danilo debía ser el candidato. Esa era la realidad. ¿Lo entendió o se lo hicieron entender? ¿Lo entendió, Don Temo? ¿Usted está seguro? Yo recuerdo una reunión. La Constitución. No, yo creo que lo entendió en el 2012 ya, porque ya él no podía continuar. Lo que digo, porque una cosa es entenderla y otra cosa es que él no podía seguir. No, él no podía seguir, pero por eso digo que entendió. Pero coqueteó hasta el final, Don Temo. Pero oye, ¿por qué lo entendió? Porque ustedes no pueden perder de vista que en el 2012 la compañera Margarita también aspiraba, tenía aspiraciones. ¿Tú me entiendes? Que fue clave. Y inclusive ustedes recordarán el discurso de la compañera Margarita explicando los generales sin tropa. Su punto de vista, correcto. Entonces, con todo y eso, el ex compañero Leonel Fernández entendió que a quien le correspondía ser el candidato en ese momento era el compañero Danilo Medina, y obviamente hizo que la compañera Margarita desistiera de sus aspiraciones, y por esa razón inclusive Margarita no participó en la primaria del partido. Y entonces cuando se celebran la primaria, el compañero Danilo Medina realmente ganó por encima de todos los otros aspirantes, y entonces gana las elecciones con el apoyo del ex compañero Leonel Fernández, con el apoyo de todo, obviamente, pero el ex compañero Leonel Fernández, sin lugar a dudas, también lo apoyó. Y entonces gana las elecciones, gobierna durante el periodo 2012-2016, hace un excelente gobierno. El compañero Danilo Medina hizo un excelente gobierno. ¿Usted considera que ese fue el mejor gobierno de los 5 del PLD? Mire, déjeme decir lo siguiente, lo que yo veo.
En el periodo 2004-2012 se hizo un gran esfuerzo con las políticas sociales, eso sin lugar a dudas. Pero nosotros no logramos en ese periodo reducir la pobreza a un nivel tal que la clase media superara la pobreza. Cuando Danilo llega al gobierno en el 2012, todavía aquí la pobreza superaba a la clase media. Danilo en su discurso de campaña, inclusive llegó a decir, a mí me llamó mucho la atención, o sea, porque sabe que tenía clara la cosa, llegó a decir que su gran aspiración era convertir la República Dominicana en una sociedad de clase media. Y efectivamente, una de las cosas importantes de la gestión gubernamental del compañero Danilo Medina es que cuando él termina en el año 20, aquí ya la clase media superaba con creces a la clase pobre en proporción. Y además, otra cuestión muy importante que pasó desapercibido, que mucha gente ni siquiera le ha prestado atención, la sociedad dominicana se hizo más igualitaria. O sea, más igualitaria en el sentido de que cuando usted evaluaba, por ejemplo, el coeficiente de Gini, nosotros habíamos reducido de una manera importante la desigualdad social. Yo diría que, inclusive todavía hoy, si ustedes ven los datos, ustedes se van a encontrar que el coeficiente de Gini en la República Dominicana, o sea, está prácticamente, es mejor que el de Chile, es mejor que el de Brasil, es mejor que el de Argentina, es el único país que tiene un coeficiente de Gini mejor que el de la República Dominicana y Uruguay. Creo que está en 0.38 ahora. Claro. O sea, bien, o sea, se hizo un gran esfuerzo. O sea, las políticas sociales que se pusieron en marcha, donde Margarita jugó también un papel importantísimo, contribuyeron enormemente a reducir la pobreza y a reducir la desigualdad. Y esa aspiración del compañero Danilo Medina de decir que su aspiración era convertir convirtió la sociedad dominicana en una sociedad de clase media. Ustedes lo ven ahí. O sea que sí fue mejor. Sí. Fue un gran gobierno, y en términos también, digamos, de las infraestructuras que se desarrolló. Aquí este país, ustedes, si ven, bueno, los dos, yo diría que los 16 años del PLD transformaron la República Dominicana en términos sociales, en términos de infraestructura. Se introdujeron cosas que nadie se imaginaba que se iban a introducir en un país pobre como la República Dominicana. Sí, hay que decirlo porque el PLD, imagínate, desde 1996 prácticamente hasta 2020. Con la interrupción catastrófica del PRD. Con la interrupción 2004. del PRD, bueno, también hay que meter ahí la crisis bancaria, pero bueno, está bien, esos 20 años significaron una transformación significativa para la República Dominicana en materia de infraestructura, social y económica. Eso hay que decirlo, nadie se lo puede quitar. Sin embargo, don Temo, me llamó mucho la atención que usted dijo que como que hay que reconocer que Leonel apoyó a Danilo en el 2012. Sin embargo, Danilo públicamente ha dicho que a él no lo apoyó. Y él dice, o sea, ¿se lo apoyó o no lo apoyó? ¿A qué se refería? ¿Qué se refería Danilo cuando decía que Leonel no lo apoyó en el 2012? No, déjeme decir lo siguiente. Usted no se mete en eso. El compañero Danilo Medina sabe que en eso yo difiero con él. En cuanto a eso, yo creo que sí, que él... Sí hubo un apoyo. Sí hubo un apoyo, sí. Déjeme hacer un paralelismo. Obviamente, un apoyo, porque también, déjeme decir lo siguiente, para que ustedes sepan, también un apoyo interesado. Porque recuérdense que el compañero Leonel Fernández pensaba, a mi entender, que lo de él era una vacación en el 2012, que él se iba de vacaciones y que volvía en el 16. Esa era la idea. ¿Cómo? ¿Tú me entiendes? Eso es lo que yo pienso. O sea, él sale del gobierno en el 2012 y entonces... que no podía hacerse reelección consecutiva, hay que decirlo. Entonces, correcto, en ese momento la idea era otra vez, era un periodo y un periodo no, él asumía que volvía y por tanto yo creo que sí, que él jugó ese papel pensando en que podía volver, porque si hubiese apostado a lo contrario, iba a ser difícil. Claro, ahí hay un episodio importante que es de los favoritos de Iván, que en el 2012 se dice que para ganar esas elecciones hubo que aumentar el déficit fiscal por parte del compañero Leonel Fernández.
y que entonces cuando Danilo viene a gobernar, ese primer momento ahí está caracterizado por un conjunto de protestas en contra de la reforma, que Iván estuvo ahí en primera fila, para que usted sepa, en contra de Leonel Fernández, y se ha querido decir también como que eso fue incitado por el mismo gobierno entrante de Danilo Medina, incluso con declaraciones de que recibimos un cajón lleno de facturas y demás. ¿Eso fue así o ese déficit fiscal era inevitable? ¿Cuál es la realidad? Estamos a la puerta del conde. Mire, es complicado uno responder. Lo que sí es real es que el déficit se disparó. Inclusive se disparó de una manera que desbordó lo que podía ser normal, ¿tú me entiendes? Primero porque el presupuesto se formuló sobre la base de un déficit muy bajito, y obviamente cuando se hicieron los cálculos, el déficit había llegado a unos niveles que sorprendieron. Yo pienso que en eso hay que ver que habían una cantidad enorme de obras que estaban en proceso de realización, y es muy probable que el compañero Leonel Fernández asumiera que esa obra había que terminarla y había que motorizarla. ¿Tú me entiendes? Porque eso a lo mejor podía ayudar electoralmente. Y eso, sin lugar a duda, contribuyó a elevar el déficit fiscal. Que trajo una fricción con el gobernador del Banco Central, entre Leonel y él en ese momento. Pero lo del Banco Central es por otra cosa, fue por otra razón. El tema con lo del Banco Central vino porque parece que en algunas declaraciones que el compañero Leonel Fernández dio, de que le había transferido recursos al Banco Central para la capitalización. Por lo que leyó Daniel Toribio, si no me equivoco. Sí, pero vino por ahí. El tema es que él lo dijo y el gobernador del Banco Central salió a desmentirlo, y de ahí vinieron los... Fue a Palacio a informarle los problemas. A Danilo, sí. Y después en la rueda de prensa él dijo que para mí lo hizo bien, porque poner algo que quizá no había ocurrido en ese momento, él fue muy responsable de su parte como banquero, salir a desmentirlo. Sí, yo diría que son, en el caso del ex compañero Leonel Fernández, yo creo que la reacción se explica por la personalidad del compañero Leonel Fernández. Hay otro paralelismo ahí importante con la situación actual, que es que en el gobierno 2008-2012 usted estuvo entre los que manejaban el equipo económico, ciertamente, y hubo un alza inusitada de precio del petróleo, incluso mayor que lo de ahora. ¿Qué diferencias usted ve entre lo que se está haciendo ahora y lo que está pasando ahora versus lo que pasó en ese momento? Porque hay gente que ya viene a decir, no, pero llegó a 150 en aquel momento, ahora solamente ha llegado a 100. Sin embargo, los precios como que no compaginan. No, mire, sin lugar a duda, el choque petrolero del 2008 fue, en términos, digamos, del impacto en la economía, el más grande. Más grande que el de ahora. El más grande que hemos tenido en la historia. Pero voy a explicar por qué. No es solamente porque el precio llegó a $147 el barril, casi $150 el barril, sino porque en ese momento el impacto que tuvo eso sobre la economía en sentido general fue el más grande que se ha producido desde entonces. Y digo desde entonces porque en el 2012 y en el 2013 también hubo un choque petrolero fuerte, muy fuerte, y lo hubo en el 2022 también, fuerte también. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, cuando tú hablas de que en el año 2008 ese impacto representó casi el 10% del Producto Interno Bruto, y en los años siguientes fue menos. Por ejemplo, en el 2012 o 2013 eso más o menos fue un 9%, y en el último, en el del 2022, fue alrededor de un 5, un 6% del Producto Interno Bruto. Tú estás hablando, evidentemente, de que fue un choque importante el del 2008. Obviamente, en eso influye mucho el hecho del tamaño de la economía. Claro. La economía era más pequeña en el 2008 que en el 2022. ¿Tú me entiendes? Ya la economía dominicana era mucho más grande y, por tanto, podía asimilar más. Lo amortigua mejor. Lo amortiguaba mejor. Y también, pero fueron choques fuertes. Ahora, un factor importante es Petrocaribe. Sí. No, pero no es tanto Petrocaribe, porque la gente habla de Petrocaribe y no se da cuenta que Petrocaribe lo que hacía era que te financiaba, pero tú tenías que pagar eso,
Eso había que pagarlo, eso no era que te lo estaban regalando, porque mucha gente cree que lo de Petrocaribe era que te regalaban el dinero. No, tú al final tenías que pagarlo. Y fíjate que inclusive hubo un momento cuando ya Venezuela estaba en una situación caótica, que nosotros le compramos prácticamente la deuda a Venezuela. Sí. Se la compramos, o sea, porque era una deuda que nosotros estábamos contrayendo con Venezuela. De manera que sí, yo pienso que una cuestión muy importante y es que dimos demostraciones de capacidad ahí, en todos los sentidos. Porque en el 2008, con todo y el tema, la inflación se mantuvo en niveles normales. O sea, si mal no recuerdo, yo creo que no superó el 4% la inflación. Y lo mismo en el 2012 y en el 2013. La inflación tuvo bajo control. Mucho mejor que en el 2022, cuando la inflación llegó a colocarse por encima de 2000, tuvo por encima del 7. Aún teniendo mejor forma de amortiguarlo, como usted dice. Teniendo mayor forma de amortiguarlo. Y obviamente lo que se le sugiere al gobierno, y ojalá que escuchen a uno, es que deben tenerle el suficiente cuidado de manejar esta situación si no quieren que esa inflación, que inclusive viene de fuera, se le transfiera a los dominicanos y vuelva y se genere una situación tal que tengamos inflación de 2 dígitos, por ejemplo. Tú sabes que me causa gracia que usted diga eso de que ojalá escuchen a uno, porque yo hice un cuento el otro día y voy a cometer aquí, ¿verdad?, una intimidad, una infidencia, que se supone que fue usted que en una reunión usted dio algunos consejos al gobierno entrante del PRM, consejos importantes de cómo manejar la crisis. Y alguien le dijo a usted que porque usted estaba queriendo ayudar al oficialismo, si de verdad usted es oposición. Y usted dijo, bueno, la verdad es que no me van a hacer caso, porque yo soy de la oposición. Y yo hice ese cuento en el Patreon y justamente no dije que había sido usted, pero ahora lo digo. Hay otro tema ahí donde es muy importante entender, que es ese asunto de Petrocaribe. Yo tengo entendido que usted estuvo entre los que viajó a Venezuela a ver a Chávez para negociar Petrocaribe. Sí. Hay un cuento famoso de que Chávez se molestó en una primera reunión porque fue Arístides Fernández Succo y parece que hizo un comentario que no estuvo bien y Chávez se molestó y suspendió la reunión y tuvieron pero no es así. Realmente quienes manejamos en una primera etapa eso, antes de que se transformara en Petrocaribe, ustedes recuerdan que la República Dominicana se regía al momento de nosotros llegar al gobierno con lo que se llamaba el Acuerdo de San José, que era un acuerdo que se había firmado con Venezuela y con México, que financiaban. Al final de cuentas, quienes terminaron financiando fueron los venezolanos. Con México fue muy difícil lograr financiamiento. Pero cuando Chávez llega con una actitud de colaborar, y nosotros estamos en una situación complicada, porque recuérdense que en el 2004, cuando nosotros llegamos al gobierno, el país en términos económicos estaba colapsado por el tema de la crisis de Baninter. Tuvimos que negociar con el Club de París, tuvimos que negociar con el Club de Londres para poder volver a colocar el país en la senda, digamos, de la estabilidad financiera y la estabilidad económica. Y entonces necesitábamos apoyo por todos los lados para poder financiar el país. Y entonces, quienes originalmente fuimos a Venezuela a conversar con las autoridades venezolanas sobre el tema, fuimos el compañero Danilo Medina, Miguel Mejía, tengo que reconocerlo, que Miguel jugó un gran papel en eso, y yo, hasta el punto de que en una ocasión fuimos y tuvimos que hasta participar en un meeting, en un proceso. Ellos estaban en un proceso de las elecciones y nos invitaron y tuvimos que ir. Tuvimos que ir. Y el proceso es así, esa primera fase. Yo recuerdo que inclusive yo fui que firmé en el Palacio esa primera fase, que es una fase previa a Petrocaribe. Ya después se transforma en Petrocaribe y entonces el país obviamente pasa a recibir los beneficios que se derivaron de eso. Hablemos del valor de lograr algo juntos. Es asumir la misión de ofrecer una mejor salud y tener un apoyo para brindarla. Porque quienes siembran sueños para muchos merecen el impulso para seguir cosechando. Con tus proyectos y nuestros aportes. Juntos, impulsamos el desarrollo del país. Bandex, Banco de Desarrollo y Exportaciones. Contemos,
Hay muchas cosas. Hay muchas cosas para hablar. O sea que por lo menos hay dos que no podemos dejar de tocar. Tenemos que hablar de política actual. Y hay cosas que no se pueden decir. Yo sé. Tenemos que hablar de política actual, pero también tenemos que hablar. No, pero hay que ir al 2015. Claro, para allá que voy, para allá que voy. No, pero espérate, también tenemos que hablar del tema de la justicia, ¿no? No, pero eso fue después. Entonces, hablemos primero del 2015, que es cuando se da el intento reeleccionista de Danilo Medina. O sea, Danilo para reelegirse tuvo que modificar la Constitución, pero soplaban los vientos, porque como usted dijo, para Leonel Fernández eso eran unas vacaciones y ya él comenzaba a articular su proyecto. Se da una reunión en Juan Dolio, la reunión del Comité Político en Juan Dolio, donde yo tengo entendido que Leonel Fernández llegó con la intención de que si le planteaban el tema de la reelección, él se iba a parar y la división del PLD que se dio en el 19 se hubiese dado en el 2015. Sí. Pero, cosas que me contaron de esa reunión fue tan buena y tan fluida y se destacó tanto el papel de Leonel Fernández en lo que ha sido el PLD y lo que ha sido la economía dominicana, que quedaba mal él destruyendo el partido. Claro. Entonces eso nunca se dio y lo que Danilo le pidió fue, déjenme intentarlo, porque habían encuestas que colocaban a Danilo Medina en ese momento hasta con un 90% de favorabilidad. Y ganó con un 60%. Mire qué ocurrió. Evidentemente que ustedes recordarán que como la idea era que Danilo no se iba a reelegir, esa era la idea original, muchos de nosotros comenzamos a desarrollar a lo interno del partido campaña pensando en lograr la candidatura presidencial, varios. ¿Usted mismo lanzó su proyecto? Sí, claro, yo lancé mi proyecto. Yo peiné el país. Bueno, era usted que le tocaba. Claro. Entonces, ¿cómo le dicen a Don Temora? Tenemos que llegar el rompecorazones. Estábamos en eso. Porque no puso su candidatura ahora. Pero, fíjense, eso no se logró y punto. Pero el asunto es el siguiente. En esa circunstancia que estamos haciendo campaña, nos damos cuenta también primero del buen gobierno de Danilo. Ese periodo del 2012 al 2016 fue bueno, claro. Un excelente gobierno. Tan bueno que ustedes vieron los resultados electorales. Sí, o sea, sacó la más alta votación que ha habido en la historia política de la República Dominicana. Bueno, nos damos cuenta de eso y nosotros mismos nos damos cuenta, coño, pero ven acá, es que esta vaina parece que la gente a quien quería Danilo. Eso fue todo Francisco Javier, que también estaba aspirando. O sea, todo lo que estábamos en eso, llegamos. Yo mismo fui un día y le dije, mira, Danilo, si tú estás en esto, cuenta con mi apoyo. Yo te apoyo. Yo te apoyo. Si tú estás en esto, yo te apoyo. Y parece que todo el mundo terminó en eso. Y es de ahí que surge la idea, bueno, pero para hacer eso hay que modificar la Constitución de nuevo. ¿No me entiendes? Y entonces se decide convocar la reunión a la que tú has hecho referencia en Juan Dolio. Y en la reunión no fue que todo el mundo estuvo de acuerdo. O sea, en esa reunión hubo un grupo que se opuso a la idea de modificar la Constitución, entre los que estaba el compañero Leonel Fernández, no estuvo de acuerdo. Pero ¿quiénes estaban en desacuerdo? En ese momento, el comité político en ese momento éramos como 35 nada más. No, el grupo que llevó Leonel, Rafael Albuquerque estaba en desacuerdo, Franklin Almeida estaba en desacuerdo, sí. Alejandrina Germán. Había un grupo que no se logró prácticamente la mayoría pero la mayoría aplastante ahí fue que se eligió a Gonzalo como comité político. No, eso fue otra. Ahí es para la reelección de Danilo. Y entonces se acordó, trabajar para modificar la Constitución. Al principio con la resistencia del ex compañero Leonel Fernández, que se resistía a la idea, pero es que lo descomputaron ustedes. Pero la situación fue de tal envergadura que al final él no tuvo más alternativa que... ¿Pero usted cree que ahí surgió el deseo de él de tener un plan B? Porque se pudo dividir el partido ahí, pero yo creo que él no estaba listo para hacer lo que pasó en el 19. Ahí no estaba en condiciones, porque además, déjeme decir lo siguiente, esa reforma se iba a dar con el apoyo o sin el apoyo de él. Esa era la realidad. Por lo que le voy a explicar es que ya una gran parte de los legisladores del PRD estaban de acuerdo con la modificación. Con el grupo de Miguel, porque hay que recordar que eso estaba ya. Entonces ese grupo facilitaba la reforma. Ya. En ese contexto, yo pienso que el ex compañero Leonel Fernández no tuvo más alternativa que decidir que sus legisladores apoyaran también
la reforma, y eso fue lo que facilitó que se hiciera esa reforma y que el compañero Danilo Medina ganara esas elecciones. Ganamos con el 62%, sí, pero al año viene lo que fue quizá la tormenta. Dice un amigo mío que ese fue el Chernóbil de nosotros, sí, del PLD, porque comenzó a generar una ola de cambiar esa favorabilidad que teníamos, que es el tema de Brecht, que también, lamentablemente, también le impactó directamente a usted, porque cuando vinieron los supuestos nombres y demás, usted terminó en el expediente, aunque obviamente luego fue totalmente descargado. Ese tema, ¿había posibilidad en el contexto como estaba ese momento de manejarlo de otra manera? Sí, claro que sí, eso no se manejó bien, ¿no? Se manejó muy mal, sumamente mal, muy mal. Pero, don Temo, yo tengo... ¿pero por qué? Espérate, se manejó muy mal. Sabemos que esto lo tenía Jean Alain, pero al final era nuestro propio gobierno. O sea, era el gobierno del PLD. Observa tú, que al final de cuentas todo eso se cayó. Eso no debió haber llegado a ese nivel, porque si eso terminó cayéndose porque no validaron eso, o sea, eso que tú señalabas, que mencionaban nombres, eso no lo validó ningún tribunal. Y eso no solamente aquí, en Argentina eso también ocurrió así mismo. Entonces, ahora usted sentió una tranquilidad, porque recuerdo que cuando incluso usted estaba en la fila, usted hasta saludaba a la cámara, sí, o sea, usted estaba tranquilo. Sí, claro, porque si tú no tienes nada que temer, o sea, no tienes por qué preocuparte. Yo sabía que eso se iba. Pero yo tengo una pregunta ahí, pero cayendo. ¿Usted entiende que la gestión de Jean Alain fue un desacierto del gobierno de Danilo? No, mira, no me pida que opine sobre eso, porque eso es muy... No lleguemos ahí, no lo pongamos ahí. No quiero... esa parte yo prefiero darle de lado. Pero una pregunta, don Temo. ¿Usted piensa que ese expediente fue mal formulado o nunca hubo un caso? Eso nunca hubo un caso, nunca debió haberse convertido en un caso. O sea, esos 92 millones de dólares que dice Odebrecht en Brasil que se entregaron aquí en soborno, eso era una mentira. Pero en los términos que se manejó, era una mentira. Odebrecht admitió que pero fíjate al punto de que al que acusaban de principal sobornador está suelto y lo soltaron a nivel inclusive del Tribunal Constitucional. Claro, porque no hay sobornado. O sea, por eso pregunto, ¿es que nunca hubo un caso o realmente fue mal elaborado el expediente? Ahí es donde yo me quedo con la inquietud. No, realmente con eso no se podía armar un caso. Sin Odebrecht, el PLD hubiese... Déjame decir lo siguiente, desde un primer momento, Miriam lo dijo con ese caso. Germán. Sí, lo dijo, o sea, es que... Pero bueno, ya eso pasó. Si no se da esa situación de Odebrecht, se hubiese logrado lo que pasó en el 2020. O sea, la oposición hubiese logrado colocar ese discurso anticorrupción y que los periodistas son unos corruptos y demás y ganar las elecciones. Mire, el tema de la corrupción es un tema que se maneja de manera permanente. Yo creo que ocurrieron cosas que afectaron sin lugar a duda la imagen del PLD, aparte de lo que tú señalabas. Yo creo que hay dos aspectos que le hicieron mucho daño al PLD. Yo diría que tres, aparte de lo que ustedes mencionaron. Uno fue, ustedes recordarán, que en un momento determinado un señor se ahorcó, se mató en la OISOE. Eso no bien, claro. Eso no cayó bien. El otro caso fue el crimen vinculado con el tema de la onza. Claro, de Junior. Eso tampoco cayó bien. Son cosas, coño, pero esto no debe ocurrir en un gobierno, ¿tú me entiendes? Y finalmente yo creo que otra cosa que hizo mucho daño, fundamentalmente a nivel de la clase media que la había generado el PLD, que la había desarrollado el PLD. O sea, yo creo que eso no, lo que voy a mencionar ahora no hizo mucho daño, fue la manera cómo se manejó el caso de Miriam Germán por parte del ex procurador general de la República en el Consejo de la Magistratura. En el Consejo Nacional de la Magistratura. Eso, la manera como eso se manejó, eso fue mortal para nosotros a nivel de la clase media. Entonces a todo esto, agréguenle entonces la división. O sea, yo diría que todos esos factores, más que esto de marcha verde y ese tipo de cosas, todo eso, más el tema, digamos, de
de la división del partido fue lo que realmente determinó la derrota del PLD. Bueno, llegamos al 6 de octubre del 2019, se dan las primarias del PLD. Igual en esta ocasión hubo muchos aspirantes, pero al final el grupo de aspirantes decidió elegir a uno, que en este caso fue Gonzalo Castillo, para enfrentarse a Leonel Fernández. Pero llegamos a un contexto en el que ya hubo un coqueteo también con una reelección adicional de Danilo Medina. Algunos sectores lo impulsaban a él, él nunca se refirió a eso. Vino la llamada de Pompeo siendo secretario de Estado de Estados Unidos. Vino también la discusión sobre el tema de las primarias, que Leonel Fernández se oponía al tema de las primarias en la ley de partidos, primarias abiertas. El PLD decidió hacer semiabiertas, es decir, que los padrones de los demás partidos no participaban. Y el tema del voto electrónico. O sea, todo ese contexto se da para llegar al 6 de octubre en temas, digamos, que eran caldeados, que no había acuerdo. ¿Qué fue lo que pasó el 6 de octubre? No, pero lo que te digo con toda seguridad es que esos factores que yo te mencioné fueron los que condujeron a eso. Esos fueron detalles que se plantearon, que surgieron, pero lo que marcó la derrota del PLD fue lo que te mencioné. No fue el 6 de octubre. Mala división. No fue el 6 de octubre, no. El 6 de octubre obviamente conduce a la división. Correcto. O sea, sin lugar a dudas, conduce a la división y eso es un factor obviamente determinante en la derrota del PLD. Pero el 6 de octubre también genera, don Temo, que usted asuma como presidente interino del PLD, porque a Leonel Fernández Salí, que era el presidente del partido, usted asume como presidente interino. Entonces más adelante le toca otro episodio que yo creo que también se sumó a toda esa lista, que es el febrero, las elecciones municipales, que se suspenden por el tema del voto electrónico, valida hasta cierto punto lo que Leonel había advertido del voto, pero se da un episodio importante que usted nos dirá si fue así o no fue así, que cuando el presidente de la Junta Electoral llamó a los presidentes de los partidos para pedirle opinión antes de suspender las elecciones, en el caso del PLD, el PLD estuvo de acuerdo con la suspensión en los lugares donde había problemas. Sí, correcto, esa es la realidad. No en las elecciones completas, porque al final se suspenden completas. Bueno, porque ahí parece que influyó mucho los observadores internacionales. Parece por la presión mediática, ¿no? Sí, parece que los observadores internacionales le insistieron y que ya no había garantías al presidente de la cómo Junta yo sé que aquí quisiera que suspendieran el proceso. Es de ahí que viene todo. Ahora, don Temo, yo creo que hay un aspecto, me gustaría ver qué usted opina, que usted no lo contó como uno de los factores que incidieron en que el PLD saliera del poder, y tal vez era el candidato. Creo que el candidato no tuvo el desempeño que la gente estaba esperando. Claro, era el partido de gobierno en ese momento, evidentemente tenía fuerza. Sin embargo, el candidato como que no llenó las expectativas de la gente a nivel de desempeño, de desenvolvimiento, etcétera, que ya no lo quiero comprometer, me gustaría saber su opinión. Si era o no era el candidato para ese momento. No, yo creo que el compañero Gonzalo Castillo fue un buen candidato. Tuvo la mala suerte, diría yo, de ser el candidato de un partido dividido. Esa es la realidad. Inclusive con los casos que yo mencioné, que entiendo que le hicieron mucho daño al PLD. Yo creo que ese fue el factor fundamental. Si el PLD va unificado, el PLD gana las elecciones. Esa es la realidad. Y pasando al punto de Leonel Fernández, ¿cree usted que esa insistencia, esa necesidad del presidente Fernández de volver una y otra vez al poder se catalogaría ya como una necedad? Porque, o sea, yo recuerdo incluso que la misma doña Margarita en un momento le preguntaron, le dijeron, cuidado, como que hay como un impasse entre Leonel y Danilo, y ella dijo, bueno, siempre habrá una tercera opción. Como que heme aquí. Pero mire, sin embargo, déjenme decir lo siguiente sobre lo que tú estás señalando. Miren, yo creo que si aquí hubo una persona que caracterizó al ex compañero Leonel Fernández en eso que tú estás planteando, fui yo. Ahora, yo no quiero volver a hablar sobre esas cosas porque hubo mucha gente que llegó a pensar que era que yo tenía algo personal. Tenía algo personal con él. O sea, yo creo que bueno, él tiene sus aspiraciones, el país que decida, al final de cuentas.
Pero si ustedes revisan todo mi planteamiento, ustedes van a entender qué era lo que yo señalaba. Y que hoy hay gente que lo señala, Yo creo que yo espero que sean otros que lo señalen, porque yo creo que ya yo jugué mi papel. Usted que es economista, sabe de teoría de juego y todo esto, ¿usted cree que hay algún escenario posible, real, en el que el PLD apoye una candidatura presidencial de Leonel Fernández? Se le iba a hacer yo esa, pero mire, yo yo lo que pienso es que el PLD va a trabajar para tratar de ser el partido que compita. Esa es la idea que yo tengo. Yo pienso que ya luego, en caso de que no logremos, yo creo que lo podemos lograr y para eso estamos trabajando. Yo creo que en caso de que no se logre, tendremos que discutir la situación y en función de eso habrá acuerdo, habrá solución, como decía don Juan Bosch. ¿Usted sabe que Julio dice, Julio, dale tu teoría? Finalmente. No, hay algo que él tiene que contar después del finalmente, pero bueno, la penúltima pregunta, o penúltima anécdota. Yo veo más posible que el PLD apoye a un candidato del PRM, que no es Luis Abinader, obviamente, que apoyar a Leonel Fernández. Por el tema de que yo creo que si el PLD apoya a Leonel, en dado caso, ¿verdad?, que quede tercero, asumiendo eso, entonces ya el PLD se estaría boicoteando. O sea, no tendría razón de ser y al mismo tiempo le estaría dando la razón a Leonel de irse del partido. Por lo tanto, yo entiendo que yo creo que más fácil existiría una alianza entre el PLD y el PRM para que esa fuerza del pueblo que salió de un extracto del PLD no llegue al poder. Vamos a esperar el desarrollo de los acontecimientos, porque obviamente todo eso se plantea en el contexto de que nosotros quedemos en tercer lugar. Sí, claro. Pero yo le reitero que nosotros estamos trabajando para competir, no para quedar en tercer lugar. Okay. Entonces, en contexto, ya después eso lo veremos. Tu asistencia vial ahora es más rápida, más cercana y con un nuevo número: 511. Grúas, ambulancias, talleres móviles y unidades de patrullaje están listos para asistirte. 511, tu nuevo número de asistencia vial. Don Temo, un episodio que no puedo dejar de preguntarle, porque yo sé que es una historia fascinante, aunque sea de manera resumida. Hay gente que entiende que una de las cosas que le hizo daño al PLD también fue el establecimiento de relaciones diplomáticas con China. Y que por eso también vinieron la presión de Estados Unidos y que este gobierno es pro Estados Unidos. Pero usted me ha contado y me ha dicho en otras ocasiones que esta historia viene de muy atrás. Que no fue que Danilo en el 2015 se despertó, quiero relaciones con China. ¿Cómo fue que se configuró ese tema y desde dónde comienza? Y no creo que eso haya tenido que ver con resultados electorales. Los americanos nunca presionaron sobre eso. Nunca presionaron sobre eso. Mire, el proceso de apertura de relaciones diplomáticas, esto lo voy a contar porque yo creo que es muy importante, porque la gente entienda. En el año 2003, una delegación del Partido de la Liberación Dominicana fue a China. Esa delegación la integraban el compañero difunto secretario general Reinaldo Pared, estaba el compañero Danilo Medina, estaba el compañero Daniel Toribio y estaba yo. O sea, es una delegación oficial del PLD. El PLD históricamente había mantenido, y lo sigue, y la sigue manteniendo, relaciones cordiales con el Partido Comunista de China. Eso se estableció en la época en que el compañero Juan Bosch era líder del partido. Y entonces manteníamos relaciones cordiales con el Partido Comunista de China. Nos invitaron a China. En ese momento el PLD, la República Dominicana no tenía relaciones diplomáticas con China. Había relaciones comerciales, habían empezado las relaciones comerciales, el país le compraba a China, le vendía, pero no teníamos relaciones diplomáticas. Cuando fuimos a China, evidentemente que lo primero que tú observas cuando llegas es la impresionante transformación de ese país. Cómo ese país se está transformando. En el año 2003
transformándose de una manera, yo inclusive llegué a pensar, coño, por aquí tanto la grúa del mundo, era grúa por todos los lados, grúa y grúa, o sea, era transformando este país. Y entonces, en el proceso, la delegación que nos atendió, que era una delegación del más alto nivel del partido, conversamos con ellos sobre el tema de las relaciones diplomáticas y ellos se quejaban de que la República Dominicana era de los pocos países que tenía relaciones diplomáticas con Taiwán, y ellos entendían que bueno, que eso no tenía sentido. Inclusive yo recuerdo que nos reunimos con un viceministro de Relaciones Exteriores del gobierno, y él se nos quejó también amargamente de eso. Pero nos reconocía, nosotros sabemos que ustedes no tienen ninguna responsabilidad con eso, pero tenemos que expresarle nuestra queja. Visitamos diferentes lugares. Cuando nosotros regresamos al país, la recomendación que le hicimos al ex compañero Leonel Fernández era que si volvíamos al gobierno, ya estamos hablando del 2003, ya no tenemos posibilidades, era de que debíamos hacer relaciones diplomáticas con China, porque entendíamos que no tenía sentido seguir teniendo relaciones diplomáticas con Taiwán cuando prácticamente todos los países del mundo tenían relaciones diplomáticas con China, incluyendo Estados Unidos. Y entonces Leonel dijo, bueno, vamos a ver, vamos a esperar. Efectivamente ganamos las elecciones. Y en el proceso de transición vienen a la República Dominicana la gente que nos atendió en China. Pues están interesados. ¿Por qué había interés en ese momento en China de esas relaciones diplomáticas? Porque en ese momento en Taiwán gobernaba un partido que estaba identificado con la independencia. Yo no sé si ustedes saben que en China hay dos grandes partidos. Uno pro-independentista. ¿En China, Taiwán? En Taiwán, sí, en Taiwán. Hay un partido pro-independentista y un partido que es el Kuomintang, el histórico de Chiang Kai-shek, que aunque confrontó al Partido Comunista en la guerra, siempre decía que había una China, que era una sola China. ¿Tú me entiendes? Y que, porque ellos tenían la aspiración de devolver a China. Y entonces, los independentistas, evidentemente, son vistos con orejiza de China. Y entonces cuando ellos gobiernan, tratan de que todos los partidos que tienen relaciones con Taiwán dejen a Taiwán. Y efectivamente vienen aquí en ese momento. Hay un partido pro-independentista gobernando, quieren que la República Dominicana deje a Taiwán. Bueno, el tema es que conversamos, nos reunimos, el ex compañero Leonel Fernández lo recibió, y entonces vamos a estudiar el caso. Llegamos al gobierno, pasa el tiempo, no estudiamos el caso, seguimos con Taiwán, y en eso cambia el gobierno en Taiwán. Y vuelve el Kuomintang. Entonces, al volver el Kuomintang, se establece una relación estrecha entre el Partido Comunista de China, el gobierno de China, y el gobierno de Taiwán. Se acercan, porque es una sola China. Y entonces, ya en ese momento, pensar en las relaciones diplomáticas con China, nosotros con China, se hace insostenible, porque China entonces prioriza a Taiwán. Ya el tema es Taiwán. Y para no hacerle daño a Taiwán, claro, no anda buscando otros países. Porque además los taiwaneses en ese momento, los que están gobernando, le piden al China que le dejen tranquilitos los países con los que ellos tienen relaciones. Entonces, China perdió interés en República Dominicana. Cuando vinimos a reaccionar, voy a contar algo que es importante, porque es histórico. Resulta que en un viaje oficial que hacemos a España, en el almuerzo, el ministro de Relaciones Exteriores de España le pregunta al expresidente Leonel Fernández, le pregunta, ¿y qué es lo que ustedes están pensando con China? Estoy hablando del 2008. ¿Qué es lo que ustedes están pensando con China? Dice, bueno, ahí él dice, entendemos que ya hemos llegado a un punto en que debemos
abrir las relaciones diplomáticas con China, estamos pensando en eso, ¿y qué? Y entonces le dice Moratino, que era el ministro de Relaciones Exteriores, le dice, muévanse rápido, porque es posible que cuando ustedes quieran, ellos no quieran. Pero es porque en ese momento está gobernando ya el Kuomintang en China. Y efectivamente, se comenzaron a hacer contactos. Nosotros mismos aquí hicimos una serie de contactos con la representación comercial y nos lo dijeron claramente. Cuando nosotros queríamos, ustedes por razones de Estado no quisieron. Ahora ustedes quieren, nosotros por razones de Estado no queremos, así mismo. Y ahí se lo dejaron caer. Así mismo. Bueno, y entonces, ahora, ¿por qué se hace en el momento que se hizo? Para que lo entiendan de nuevo. Porque en ese momento gobernaba en China, en China, un partido pro-independentista. En Taiwán. En Taiwán, un partido pro-independentista. Y ahí sí Danilo siendo presidente. Nosotros volvimos en el 2013. Por eso yo digo que es interesante. Yo no sé si ustedes han ido a China. Pero yo volví en el 2013 con Charlie Mariotti, fuimos Charlie Mariotti y yo, porque Danilo cuando llegó al gobierno tenía el interés inmediato de hacer las relaciones diplomáticas. Pero en ese momento estaba en el momento que Danilo gana en el 2012, en el gobierno están el Kuomintang. Entonces vamos Charlie Mariotti y yo a China. Y efectivamente vamos a eso, pero nos damos cuenta que están en la misma situación. Nosotros, lo mismo, ustedes en aquel momento se opusieron, ahora nosotros nos oponemos por razón de Estado, así mismo. Pero muy bien, pero ya en ese 2013 ese era otro país. Yo que había estado 10 años antes, cuando yo digo, coño, pero este otro país. Sí. Habían transformado, en 10 años ese era otro país. Increíble. Todavía siguen yo inclusive le decía el día pasado a una amiga que yo lamenté mucho, porque yo en ese momento estaba enfermo, no haber ido en el 2023, cada 10 años para ir viendo. Porque estoy seguro que voy a ese otro país. Sí. Ese país se ha transformado de una manera creo que es el país que más rápido va evolucionando. Sí, es una cuestión impresionante. Yo creo, yo creo que para terminar ya, que esa decisión del compañero Danilo Medina fue una decisión valiente y una gran decisión, y que lamento profundamente que el actual gobierno no esté aprovechando más esas relaciones diplomáticas. Bueno, abusamos de Don Temo en términos de tiempo. Valió la pena. Va a haber que hacer una parte 2. Temo 2. 2020 para acá, este Temo 1.0, vamos a hacer Temo 2.0. Está comprometido. Yo me temo que usted vuelve para acá. Tiene una recomendación, Don Temo, que siempre le pedimos a los invitados de algún libro, algún documental, novela. Lo que a usted le gustaría que el oyente conozca, lea ahora mismo, que usted esté leyendo. A propósito ahora de Irán, de toda esta situación de los combustibles. Tú sabes que hay un libro, déjame ver que recientemente lo acabo de leer, que me lo trajeron de España. Yo estoy suscrito a un grupo que se dedica a hacer estudios geopolíticos en España. Para mí uno de los mejores grupos de geopolítica en España, que se llama EON. Inclusive lo pueden buscar en el internet, lo van a encontrar, porque es de lo mejor. Estoy suscrito a ese grupo y recibo información. Ellos publicaron un libro muy bueno sobre mapas geopolíticos. Okay. Déjenme decirle cómo es que se llama, porque es que yo tengo tantos libros en la cabeza. Cualquier cosa usted lo subimos a nuestra historia. Yo se lo puedo sí, EOM. Lo pueden buscar en el internet. Se llama que el orden mundial. Algo así, el orden mundial. Pero miren, brillantes. Son gente que hacen reflexiones sobre temas permanentes toda la semana. Ahora, por ejemplo, con este lío de la guerra de Irán, ellos han hecho muy buenos trabajos. Les recomiendo a ustedes que si pueden suscríbanse, porque van a recibir buen material. Sí. Don Temo, pues muchísimas gracias por su tiempo,
Yo creo que contamos aquí la historia, básicamente, del PLD en tiempo moderno. Fue un recuento importante. Cosas que nunca se han dicho en otros sitios, ¿eh? Aquí hay faltaron primicias. temas, lo chanceamos, pero para la próxima. Después tenemos que hablar de los combustibles. Por lo menos lo de China, ustedes tienen ahí una historia que yo creo que nadie aquí la había contado. No, esa es. Muchísimas gracias, don Temo. Nos vemos la semana que viene, señores. Okay, que tengan feliz Semana Santa.